El emisario del patrimonio, un podcast de AJPC. Bienvenidos al emisario del patrimonio, tu programa informativo de actualidad sobre patrimonio cultural, ofrecido por AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural. Soy Raúl Gómez Hernández y te acompañaré en este podcast mensual a través de las noticias más actuales en el ámbito del patrimonio cultural. Además, en cada episodio, mediante una entrevista, repasaremos en profundidad el tema más candente del momento. En este primer episodio nos acompañará Julio César Valle Perulero, profesional especialista en patrimonio cultural inmaterial y coordinador de la candidatura de la Jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Quédate hasta el final y descubre nuevas oportunidades profesionales y formativas, así como eventos previstos para este mes. Noticias del mes. El Consejo de Patrimonio Histórico reunido en Zaragoza acuerda declarar la Jota manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España y se postula como candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El propio proceso para su declaración como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España y como candidata a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, apoyada por 15 comunidades autónomas, demuestra el profundo calado que la Jota tiene en la sociedad actual y en la memoria y el imaginario colectivo. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, ha aprobado el Real Decreto para la concesión directa de una subvención de 14 millones de euros a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito del patrimonio cultural. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consiste en el diseño, desarrollo y ejecución de cursos y actividades académicas teórico-prácticas para formar al menos a 6.000 profesionales en el uso de herramientas tecnológicas enfocadas a la documentación, virtualización y conservación del patrimonio cultural, mediante el proyecto Tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. Tras la denuncia de la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, la Dirección General de Patrimonio Cultural de dicha comunidad autónoma ha iniciado un macroexpediente administrativo para que se lleve a cabo la adecuación visual y paisajística de numerosos monumentos y espacios públicos protegidos como bien de interés cultural del Centro Histórico de Murcia. La Consejería de Cultura de la región indica en su resolución que en los últimos años y de manera continuada se han recibido denuncias sobre la afección al conjunto histórico de la ciudad de Murcia por instalaciones no autorizadas e inadecuadas, como pueden ser la colocación de publicidad, vallas, carteles, cables, antenas, toldos, grafitis y pintadas, todas ellas en relación con la fachada de monumentos y en los espacios públicos, menoscabando la apreciación del bien de interés cultural y que amenazan la integridad del mismo. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado en las instalaciones de la Real Casa de la Moneda de Segovia un programa de apoyo al patrimonio histórico, dotada con 150 millones de euros, para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de bienes de interés cultural de titularidad pública, con uso turístico. En esta nueva línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, los ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo deseen van a poder presentar proyectos con una inversión de entre 750.000 euros y 3 millones de euros, destinados al mantenimiento y mejora de los bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, que les permitirá promocionarse como destinos culturales, mejorando sus indicadores socioeconómicos como el desarrollo local y el empleo. El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, con sede en Azpeitia, Guipúzcoa, presenta una exposición permanente que homenajea a las víctimas de trabajos forzados durante la Guerra Civil y el franquismo. La muestra descubre la utilización desde 1937 y durante buena parte de la dictadura de miles de prisioneros de guerra y con posterioridad presos comunes para la reconstrucción de pueblos, infraestructuras o la construcción de carreteras, pantanos o vías férreas. Entre ellos se encuentran los destacamentos penales primero de Guernica y más tarde de Bermeo, que tomaron parte en desescombrar y levantar de nuevo la villa foral, así como la reconstrucción de la estación y parte de su vía férrea, y la ampliación de la línea del ferrocarril desde Sucarrieta hasta la Villa Marinera. Durante la 17ª reunión del Comité de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en Rabat, Marruecos, se ha declarado el toque manual de campanas español y la maderada o transporte fluvial de la madera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y el programa educativo gallego Ponte nas Ondas, en candidatura conjunta con Portugal
ha entrado en el Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Con estas dos inscripciones en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la entrada del programa educativo en el Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, España ya cuenta con 19 manifestaciones y 4 prácticas incluidas en estos dos listados, respectivamente. Entrevista en profundidad. En nuestra sección de noticias tratábamos cómo el Consejo de Patrimonio Histórico, reunido en Zaragoza, ha acordado declarar la Jota manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España, y se postulaba a partir de ahora como candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Esta declaración, al amparo de la Ley 10/2015 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, es un requisito necesario en la tramitación del expediente de candidatura en el que participan 15 comunidades autónomas y que está coordinado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Así, podemos señalar que la Jota se configura como el género tradicional más extendido, diverso, dinamizado y reinterpretado de todos los géneros tradicionales de España, generando además un espectro rico y diverso en torno a la tradición y el espectáculo en vivo. Esta semana, para hablar de ello, nos acompaña Julio César Valle Perulero, coordinador de la candidatura de la Jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, desde el Ministerio de Cultura y Deporte. Julio César es historiador del arte, miembro de ICOMOS España, especialista en gestión del patrimonio cultural inmaterial, desarrollando su labor profesional en el área de consultoría de la Brit Patrimonio, empresa dedicada a la gestión integral del patrimonio cultural inmaterial, y actualmente ejerce de secretario de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España, donde contribuye a la dinamización de la Jota y desde ella coordina las Jornadas Nacionales sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. Buenos días, Julio César. Nos alegra contar con tu compañía en este primer episodio. Buenos días, Raúl. Encantado de poder estar aquí con vosotros y poder participar de esta gran iniciativa que estáis llevando a cabo. Como hemos podido ver por tu trayectoria, has podido contribuir a la pervivencia del folclore español desde la gestión y desde la acción. ¿Cuál crees que es la clave para mantener viva esta vinculación? Pues mira, Raúl, es una cosa interesante, ¿no? Curiosa, porque yo soy licenciado en Historia del Arte. Realmente mi formación académica surgió desde el plano del patrimonio cultural más clásico, por así decirlo. Pero es verdad que desde muy joven siempre he estado vinculado a la tradición, sobre todo a la tradición escénica del folclore de La Mancha, que es de la tierra de la que yo provengo. Es cierto que durante muchos años he estado trabajando sin saberlo en esa dinamización, ¿no?, que tú comentas ahora, y que, bueno, pues en la actualidad se ha visto reflejada en que, bueno, pues profesionalmente me dedico a ello, ¿no? Es una de las facetas que he ido desarrollando. Este tipo de patrimonio inmaterial, sobre todo asociado en el ámbito de la Jota, que es el que estamos tratando, y asociado a los géneros tradicionales, porque aunque hablemos de la Jota, es cierto que no podemos olvidar el resto de géneros tradicionales por antonomasia, ¿no?, y por excelencia dentro del amplio y riquísimo espectro del folclore español. Otros palos fundamentales son el fandango o la seguirilla, que van también íntimamente asociados a la Jota. Pero es verdad que tú lo decías anteriormente, que la Jota se ha desarrollado, ha evolucionado, y actualmente pues podríamos considerarla el baile español o el género español tradicional por excelencia, ahora mismo en la actualidad. ¿Cómo se dinamiza? Pues mira, detrás de la salvaguarda de este tipo de patrimonio siempre están las personas. Entonces sí que podemos hablar de que la Jota tiene una dimensión social, podríamos decir que incluso abrumadora, ¿no?, en nuestro país. Funciona como un hecho de cohesión social tremendo. Y además, como te digo, hay un potencial y hay una serie de recursos y un potencial humano detrás muy importante. Es la gente, son los colectivos, son las familias, son las propias personas, los investigadores, los expertos, los que han contribuido y siguen contribuyendo desde muchas de las acciones que se llevan a cabo al mantenimiento de los géneros tradicionales. Y en este caso, la Jota por antonomasia. Es muy interesante todo lo que cuentas. Y es verdad que en el caso del patrimonio cultural inmaterial son los agentes locales los que mantienen vivas estas tradiciones. Ahora bien, desde la gestión, te has encargado de redactar el informe de manifestación representativa que acaban de aprobar en Zaragoza. ¿Ha sido difícil lograr este hito? ¿Cómo ha sido trabajar con tantos agentes?
Pues mira, es interesante también esa pregunta porque todo el proceso en la gestión de este tipo de proyectos, que tienen que ver sobre todo con las declaraciones patrimoniales, ¿no? Con la patrimonialización que podríamos llamar de estos bienes, siempre es compleja. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que partimos de un patrimonio que no tiene nada que ver al patrimonio material, sobre todo en cuanto a la gestión corresponde. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas principalmente. No trabajamos con hechos materiales, aunque también los hay, con bienes materiales que están asociados, por supuesto, pero trabajamos principalmente con personas. Hay que decir que el proyecto o sea, esta candidatura, el proyecto inicial, parte de la comunidad autónoma de Aragón. Aragón, como sabemos, es la región por excelencia, ¿no? Que icónicamente lleva la Jota por bandera y que forma parte de su identidad más profunda, ¿no? Y más identificativa. Pero es cierto que con la evolución, pues bueno, desde el propio ministerio se quiso ampliar esta candidatura para que todas aquellas comunidades autónomas que lo deseasen pues pudieran adherirse, ¿no? Y participar, puesto que es un bien, como estábamos diciendo antes, una manifestación que es extendida y compartida por ancho y por a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, es de justicia decir que fue Aragón la pionera en iniciar el proceso de candidatura y que a ese proceso, a ese proyecto, se han ido adhiriendo a día de hoy hasta 15 comunidades autónomas. Podríamos decir que es la candidatura que va a llevar, es la primera candidatura que España lleva a UNESCO que aglutina a tal cantidad de territorios. Quedan fuera dos comunidades autónomas, País Vasco y Canarias, que a día de hoy no se han adherido aún, pues bueno, pues por políticas internas o porque, bueno, no la han considerado como tal, pero no quiere decir que no haya Jota, que también la hay en estos territorios, en sus diferentes variantes. El proceso, como, que es lo que me preguntas, ¿no? Es complejo porque al final son muchos requisitos los que UNESCO pide para poder presentar las candidaturas. Además, estos procesos son tediosos en el sentido de que son lentos, son burocráticos y llevan su tiempo. No son procesos rápidos en ese sentido, donde los resultados se vean a corto plazo, sino que hay que trabajarlo muy bien, hay que trabajarlo con los agentes, con las comunidades portadoras, y tienen que ser procesos, sobre todo, muy consensuados, ¿vale? En este caso, en el caso de la Jota, para que todas estas comunidades autónomas pudieran adherirse a la candidatura de UNESCO, fue necesario iniciar unos procesos y unos trámites previos. ¿Por qué? Porque UNESCO exige que este tipo de candidaturas, las manifestaciones que se presenten en este tipo de candidaturas, tienen que tener algún nivel de salvaguarda. En este caso, que haya algún inventario realizado o haya algún tipo de declaración. ¿Qué ocurre con la Jota? La Jota, bueno, como todos nuestros oyentes sabrán, las competencias en cuestión de patrimonio están derivadas a las comunidades autónomas. Y en este caso, cada comunidad autónoma ha trabajado previamente con la Jota de una manera u otra, ¿no? En el caso de las declaraciones, solamente 4 comunidades autónomas la tienen declarada BIC, bien de interés cultural, que son Aragón, Navarra, La Rioja y Cantabria, en una declaración que hizo conjunta de una serie de danzas entre las que se incluían la Jota montañesa. El resto de comunidades autónomas o tenían alguna especie de preinventario hecho o no tenían nada elaborado en relación a los géneros tradicionales y en este caso a la Jota. Con lo cual, para que pudieran adherirse a la candidatura, era necesario utilizar algún tipo de instrumento o de herramienta que facilitase esa adhesión, por así decirlo. En ese caso, la Ley de Patrimonio de 2015, de Patrimonio Inmaterial, ofrece una herramienta que es común a todo el territorio y que es la declaración como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Con esta declaración, que es una declaración que realiza el Estado y que se promulga a través de un Real Decreto, lo que se hace es declarar como manifestación representativa aquellos bienes inmateriales que son compartidos y están extendidos a lo largo de todo el territorio. Por tanto, desde el Ministerio de Cultura y Deporte se creyó conveniente que realizando la declaración previa de la Jota como manifestación representativa ya era el requisito fundamental para que se pudiera iniciar el proceso de UNESCO. Con lo cual, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues ahora mismo nos encontramos en que hemos estado trabajando durante este año de 2022 en la elaboración del informe de manifestación representativa de la Jota. Ya está terminado. Actualmente está en el proceso de someterlo a los órganos consultivos para que se revise, para que se consensue y en la mayor brevedad posible de tiempo, en los próximos meses, se incoará, se someterá a información pública y a partir de ahí, pues bueno, ya se declarará, ¿no?
como manifestación representativa. A la vez, en cuanto arranquemos el nuevo año 2023, en enero ya empezaremos a trabajar en el expediente UNESCO. Es interesante decir que esta primera fase que hemos hecho para su declaración como manifestación representativa ha sido una fase de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se ha intentado por todos los medios que sea un expediente participativo, un informe donde las propias comunidades portadoras puedan participar directamente. Para ello ha sido necesario tener en cuenta todos los ámbitos en los que se desenvuelve la Jota, que principalmente son dos: el contexto cultural de la misma y el ámbito escénico, ¿no?, asociado a las artes del espectáculo y a las artes escénicas. Y luego también entrar en contacto a través de cada comunidad autónoma con todos aquellos agentes locales, aquellas comunidades portadoras, asociaciones, investigadores, expertos que hayan querido colaborar. Han sido muchos, ¿no? Han sido muchos los colectivos, asociaciones, personas individuales que han participado, por lo cual podemos hablar de un expediente sobre todo, pues eso, inclusivo y participativo. Un expediente que sigue abierto, con lo cual cualquier persona vinculada a la Jota que crea que pueda aportar y que quiera participar, lo puede hacer poniéndose en contacto con nosotros sin ningún problema. Con lo cual es un procedimiento complejo, pero muy interesante y muy enriquecedor sobre todo, ¿no?, por la participación tan activa y tan numerosa que está habiendo por parte de la comunidad exportadora, que por otro lado para UNESCO es fundamental y así lo establece la Convención de 2003. Estabas comentando que es un proceso tedioso y lento, pero aún queda para 2023 la parte más compleja, como comentabas. ¿Cómo va a ser el proceso de elaboración del expediente para la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO? Pues mira, Raúl, actualmente yo creo que el grueso del trabajo ya está hecho, ¿no? El informe de manifestación representativa es un informe muy extenso, que llega prácticamente a las 200 páginas y aún así ha habido que sintetizar, puesto que la diversidad de la Jota en el territorio nacional es muy abundante y no se podría abarcar en pocas páginas, ¿no? Hay que hacerlo, pero es verdad que el expediente tiene que ser global, diverso e inclusivo, sobre todo. ¿Qué queda ahora por hacer? Ahora lo que hay que hacer es trasladar y sintetizar toda esa información que hemos recopilado en el informe de manifestación representativa al formulario o a la candidatura de UNESCO. UNESCO trabaja de una forma muy burocrática en ese sentido, ¿no? Muy sistematizada, muy estructurada. Entonces, el expediente de UNESCO se limita a un cuestionario que tiene unos límites de espacios, ¿no?, de caracteres, para abordar cada uno de los apartados y de las secciones, para que los oyentes nos entiendan. Y es muy complicado porque ahora viene la labor de sintetizar, de poder aglutinar en poco espacio lo que supone la Jota para el territorio nacional, ¿vale? Sigue un proceso de participación con las comunidades portadoras, sigue un proceso de investigación y ahora la labor fundamental está en poder transmitir a UNESCO lo que la Jota supone en la actualidad, ¿no? Tanto desde el contexto cultural, que es la base, que es donde está la tradición, hasta pasar también al ámbito escénico, que es toda esa Jota evolucionada, dinámica, ¿no?, que ha ido creciendo, que ha ido transformándose y cuyo ejemplo más característico que tenemos es el de Aragón, ¿no?, que ha llegado a llevarla a unas cotas de espectáculo y de nivel artístico y académico pues sobresalientes y excepcionales. No por ello hay que olvidar toda esa parte tradicional, que muchas veces es la menos visible, pero que es la que hay que trabajar también, porque es la base de donde surge todo lo demás, ¿no? Por tanto, ahora lo más complicado es sintetizar toda esta información, toda esta documentación y trasladarla al ámbito UNESCO. Por otro lado, yo creo que el contenido, la propia manifestación, la propia candidatura de la Jota reúne todos los requisitos que requiere UNESCO y creo que va a ser una candidatura interesante, ¿no?, desde el punto de vista patrimonial. Es cierto, también quiero recalcar que aunque va a ser una candidatura nacional, que también entraríamos dentro de ese proceso en lo que conlleva que España presente una candidatura nacional, con los condicionantes que pone UNESCO, con las características propias de cada una de las candidaturas, pero de momento, aunque va a ser nacional, sí que me gustaría incidir que la Jota existe también muy desarrollada en otros ámbitos geográficos, sobre todo de Latinoamérica, de América Latina, y también en Filipinas, ¿no?, y que en un momento determinado pues, sería también interesante que otros países se pudieran añadir a la misma. Desde la acción, como parte de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España,
has contribuido también a mantener vivas distintas manifestaciones del folclore español, como la jota, en este caso, actuando en festivales con distintas agrupaciones. ¿Qué significa para ti poder promover una forma de cante y baile, como la jota, haciendo que estas manifestaciones sigan vivas? Mira, es cierto que actualmente una de las muchísimas comunidades portadoras, ¿no? Es FACIDE, la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas. Existe otra federación nacional, que es FEAF también, que viene trabajando desde hace muchísimos años también en pro no solo de la jota, sino también de otros géneros tradicionales. Es verdad que nosotros, desde la Federación Nacional, nos encontramos dentro de ese ámbito más estrictamente escénico, ¿no? Pero es verdad que existen otras comunidades portadoras, que son las menos visibles, porque son las que no están asociadas al escenario, a las artes escénicas, y que forman parte de la tradición más estrictamente como conocemos el término, ¿de acuerdo? Nosotros desde la federación y a nivel del ámbito escénico, pues desde hace muchas décadas, puesto que tenemos grupos que ya van a alcanzar prácticamente los 100 años de edad, ¿no? Desde que surgieron, pues se ha contribuido a la revitalización y a la salvaguarda de este tipo de manifestaciones a través del espectáculo, sobre todo, ¿vale? Un espectáculo que se ha creado a partir de la tradición, que se ha ido innovando y que ha ido evolucionando y dinamizando en los escenarios. Acciones importantes que llevan este tipo de asociaciones escénicas, sobre todo la transmisión a través de las escuelas de folclore, ¿no? Que lo que hacen es formar a niños y niñas desde una edad muy temprana en lo que es el ámbito del baile, la música y el canto. Luego, aparte de los festivales y de las escuelas, pues todo tipo de actividades relacionadas también con las indumentarias, los instrumentos musicales, otra serie de géneros tradicionales que no se podrían entender sin la jota y la jota sin ellos, con lo cual el espectro, ¿no? de acciones es muy, muy interesante. Aparte, desde la tradición, pues hay ejemplos también bastante característicos de revitalización de este tipo de géneros tradicionales. Si nos vamos al sureste de nuestro país, en la zona de Murcia sobre todo, la tradición de las cuadrillas y de los grupos de baile y música tradicional ha sido muy interesante y muy importante desde la década de 1970 hasta la actualidad, porque se han configurado como un paradigma de revitalización de los géneros tradicionales en su contexto cultural, ¿no? Sin atender a esos cánones escénicos. En la zona de Extremadura, también en el norte de Cáceres, hay ejemplos muy interesantes también que se podrían recalcar y donde la transmisión de la jota y de otros géneros tradicionales pues se ha mantenido en la línea natural, por así decirlo, ¿no? O cultural de las propias localidades o las propias comunidades portadoras. Justo sobre esto que acabas de comentar, va la última pregunta que quería hacerte. ¿Crees que esta vinculación con las tradiciones y el folclore local sigue presente entre los más jóvenes todavía? Pues es interesante porque es verdad que lo comentábamos al principio, ¿no? Que la dimensión social que tiene la Jota a lo largo de todo el territorio es amplísima, muy rica y diversa y sobre todo muy numerosa. No hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga un grupo de música tradicional, un grupo de coros y danzas, un grupo folclórico, o que tenga alguna fiesta en la que los géneros tradicionales no estén vinculados, ¿no? Es una dimensión social muy, muy potente. En relación, por ejemplo, con el ámbito escénico, la gran mayoría de los grupos de folclore, casi todos tienen escuelas. Tienen escuelas porque la cantera es fundamental. Es donde se trabaja la salvaguarda y la transmisión de estos géneros tradicionales, y en este caso de la jota, ¿no? Pero ocurre lo mismo en todos aquellos contextos culturales donde la jota está asociada a una manifestación festiva o simplemente tiene una función social, ¿no? En la que, bueno, pues esas características propias de celebrar, de compartir, de sociabilizar, ¿no? En torno a la música tradicional. Eso lo vemos en lo largo y ancho de todo el territorio. Tanto es así que muchas comunidades ya han trabajado la declaración de ese tipo de manifestaciones también, ¿no? Asociadas a los géneros tradicionales. Y luego, sobre todo en la actualidad, creo que el papel que están realizando artistas y cantantes como María Rosalén o como Rodrigo Cuevas, Evia en su momento, Carlos Núñez, Antonio Najarro desde el propio Ballet Nacional, están haciendo una labor fundamental para introducir los géneros tradicionales en la música actual y que tengan también un uso social, que es lo que han tenido siempre, ¿no? Uno de los riesgos que tiene el patrimonio inmaterial es la fosilización.
Y uno de los riesgos que tiene la espectacularización en los escenarios es que se fosilicen estos géneros tradicionales y se alejen de su uso y de su práctica social, que es en el contexto en el que surgieron y en el que se han ido desarrollando. Porque no olvidemos que el baile, el cante, la música surgen desde tiempo inmemorial y muchas veces están asociados a aspectos ceremoniales, rituales, pero también a aspectos de disfrute, a aspectos festivos y a ámbitos en los que pues bueno, la sociabilidad tiene un potente factor cultural, ¿no? Ahora que ya vamos a entrar en la época navideña, por ejemplo, todo el ciclo de Navidad en cualquier territorio de nuestra geografía nacional siempre ha tenido un papel fundamental en el que la música, el cante, el baile han sido decisivos, ¿no? A la hora de celebrar desde la Nochebuena, la Navidad, los Reyes, Año Nuevo, los Inocentes, que hay un montón de rituales, de fiestas asociadas a este ciclo, no se entenderían sin la música tradicional, ¿no? Y sin la jota. Pero vamos, podríamos aludir a otros ámbitos, como es el ciclo de primavera con los mayos, o el ciclo estival en el que se desarrollan festivales, etcétera, donde la transmisión se ha hecho siempre de manera natural. Ahora, pues esa transmisión se hace desde diferentes ámbitos, pero sí que podemos decir que hay un interés y hay una participación bastante activa de las nuevas generaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que estas manifestaciones, que están en torno al canto y al baile, es importante mantenerlas vivas. Creo que cualquiera de los artistas que has nombrado sirven para hacerlo posible, acercándolas al resto del público. Así que, concluyendo esta entrevista, animo a todos nuestros oyentes a que disfruten y se hagan partícipes de la jota y de seguir este proceso que le puede llevar a ser patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Muchas gracias por participar en este episodio y dejarnos acercarnos a la labor que realizas contribuyendo a la salvaguarda de una manifestación patrimonial tan importante como es la jota, tanto desde la gestión como desde la actuación. Gracias a vosotros, Raúl, y sobre todo agradecer también por encima de toda la participación de las comunidades portadoras, ¿no? Que es fundamental. Yo al fin y al cabo estoy coordinando este proyecto y lo que hago es sistematizar de una manera u otra toda la información, toda la documentación, pero los verdaderos protagonistas, como así lo ratifica y lo indica la Convención de 2003 de UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial, son las comunidades portadoras, que son quienes dinamizan, quienes siguen trabajando por la difusión, la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Y eso es incuestionable. Entonces, si el patrimonio inmaterial sobrevive, ¿no? Y sigue estando entre la propia sociedad, es porque existen una serie de personas, en este caso miles de personas, ¿no? Que forman la comunidad portadora, que contribuyen a ello. El portal cultural. En esta sección podrás descubrir algunas oportunidades profesionales y formativas, así como eventos e iniciativas de AJPC, de la red CESACH y de diferentes instituciones nacionales y europeas previstas para este mes. En primer lugar, AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural, como miembro de la Red Europea de Estudiantes de Patrimonio Cultural, ESACH, ha coordinado el Comisionado del Calendario de Adviento de Europeana de 2022, donde han colaborado jóvenes profesionales de toda Europa, así como el grupo de jóvenes embajadores del patrimonio cultural europeo o European Heritage Youth Ambassadors. Podéis consultarlo en la web de Europeana, el portal de patrimonio digital de la Unión Europea, en www.europeana.eu y en el enlace que encontrarás en la bio de nuestras redes sociales. Si quieres participar activamente en las próximas acciones, podéis escribirnos a nuestro correo contacto@ajpc-patrimonio.org y poneros en contacto con nosotros. Como una oportunidad de gran valor, comentaros que el 17 de noviembre se abrió la convocatoria de proyectos de cooperación europea dentro del programa de Europa Creativa, que financia proyectos, actividades e iniciativas que versen sobre industrias creativas o culturales. El plazo cierra el 23 de febrero y podéis consultar toda la información en www.europacreativa.es. Como oportunidad formativa, comentaros que el proyecto Heriwell celebrará un congreso online el 15 de diciembre, presencial en Milán, y también online sobre cómo el patrimonio cultural es fuente de bienestar en diferentes partes de Europa. Por último, dentro de los documentos que se han publicado recientemente y que podrían ser de utilidad para vosotros, os queríamos recomendar el informe de NEMO, la red de museos europeos, sobre crisis climática y museos, que analiza distintos aspectos y hace interesantes recomendaciones.
Muchas gracias a todos vosotros y en especial a nuestro primer invitado, Julio César Valle Perulero, por acompañarnos en este primer episodio. En el próximo episodio traeremos las últimas noticias, un nuevo especialista y nuevas oportunidades. Si te ha gustado el podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, compártelo con tus amigos y síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o cualquier plataforma de podcasting que uses. Hasta pronto.